Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios una vez más por todo. Dice la palabra de Dios, dice el Evangelio, dad gracias a Dios por todo. Así que en esta noche damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos da nuestro maravilloso y glorioso Señor de llegar hasta donde tú estás a través de un estudio de la palabra del Señor. Gloria al Señor. En esta hora de estudio vamos a tener un tema que se llama Yo de Dios he salido. Yo de Dios he salido. Por supuesto, este yo de Dios he salido es nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. ¿A dónde estaba nuestro Señor? Dice que estaba en Dios, porque yo de Dios he salido. Hay muchas especulaciones con este respecto, mi amado y mi amada. Hay mucho cuestionamiento de esto. Mucho cuestionamiento. Mira, hay unos que creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 dioses en una sola unidad. Hay otros que creen que es uno todo. Uno todo. Que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu. Uno todo. Que hay solo uno. Un trono en el cielo, uno sentado y uno es todo. Hay otros que afirman, porque yo los he oído, que en una eternidad pasada Dios tuvo un hijo que se llama Jesús. En la eternidad. ¿Desde cuándo existe Jesús? Dice, desde la eternidad un día nació. Esto lo enseñan unas personas que tienen programas en el internet. Se llaman La Hora del Estudio Kadosh. Ellos enseñan que Dios estaba solo, pero que un día Dios tuvo un hijo. Hay otros que enseñan, hermanos, hay unos que enseñan, estos son chinos, ellos enseñan que Dios y el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo es femenino, es una mujer. Entonces Dios y el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo, femenino, mujer, tuvieron a un hijo y se llama Jesús. Hay tantas cosas que la gente habla y tantas cosas que la gente enseña y tantas cosas que la gente cree con este respecto. Entonces hoy nos vamos a dar a la tarea, hermanos, de ver un poquito esto para la gloria del Señor, porque realmente en el plan y en el propósito de Dios, soberano sobre todas las cosas, su plan era que iba a tener un hijo con una mujer humana, como todos nosotros lo sabemos y lo tenemos registrado, no solamente en Mateo y Lucas, sino que también lo tenemos profetizado en el Antiguo Testamento. Desde Moisés, desde Génesis Moisés, desde Génesis, hasta todos los profetas siempre profetizaron eso. Hay 2 libros que hablan de eso muy bien, que son 2 libros de Salomón. Uno se llama Sabiduría y el otro se llama Eclesiástico. Estos 2 libros solo se encuentran en la Biblia católica, en la Biblia Jerusalén. En la Biblia Jerusalén o en cualquier Biblia católica se encuentran. Mi muy amado hermano don Gilberto González tiene una Biblia Reina Valera donde tiene estos 2 libros, los libros de sabiduría y el libro de sabiduría y el libro de Eclesiástico. Es una Biblia Reina Valera, mira qué cosas, ¿verdad? Ya están. Entonces vamos a ver un poquito esto, hermanos, para la gloria del Señor. Quiera el Señor que este estudio sea de mucha bendición para nosotros y que nos afirme en nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi amado, no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Mira, va a ser difícil porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que todo aquel que confiesa y que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Vamos a ver cómo es que lo dice Juan. Vamos a ver si lo encuentro aquí en Primera de Juan. Ese versículo, la verdad que no lo tenía programado, pero vamos a ver qué dice Primera de Juan, el libro de la carta de Juan, capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estos dos versículos no los tengo en mis notas, pero están interesantes. Dice el versículo 1, Primera de Juan 5:1. Esta carta está ya casi por Apocalipsis. Mi amado, tú lo anotas y yo te lo leo. Dice Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Y dice el versículo 5, Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a leer dos versículos bíblicos, por supuesto, porque estamos en un estudio bíblico. Vamos a leer a Hebreos capítulo 7, versículo 5 y versículo 10. Hebreos capítulo 7, versículo 5 y versículo 10. Vamos a leer esos dos versículos de Hebreos. Vamos a ver más bien para acá, para el otro lado. Hebreos 7:5 dice así: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Oído, mi amado, no vamos a hablar de los diezmos, vamos a hablar de dónde estaban los hijos de Leví. Dice, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dice el versículo Hebreos 7:5, lo que nos está dando a entender es que los de Leví que reciben los diezmos, dice que estaban en los lomos de Abraham, o sea, dentro de Abraham. Dice el versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. O sea que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, también lo dio la tribu de Leví, y todas las tribus de Israel dieron los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué todos las 12 tribus dieron los diezmos a Melquisedec cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec? Porque estaban en los lomos de Abraham, dice. Estaban dentro de Abraham, en el interior de Abraham, allí estaban. Yo sé que esto no es difícil entender, si tú lo logras entender, que las 12 tribus diezmaron a Melquisedec por uno solo que diezmó a Abraham, porque todas las 12 tribus estaban en Abraham. Eso es lo que trata de decir Hebreos capítulo 7 del versículo 1 al 10. Eso es lo que trata de decir. Hay varios versículos que vamos a estar viendo, como por ejemplo el libro de Juan capítulo 16 versículos 27 y 28. Son dos versículos que vamos a ver ahorita a continuación, ya sabiendo con este tema, yo de Dios he salido, y teniendo la ilustración de Abraham,
que a Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y como Abraham dio diezmos a Melquisedec, la tribu de Leví diezmó, y todas las tribus diezmaron también, porque todos estaban dentro de los lomos de Abraham, dentro de él estaban. Dentro de él estaban. Gloria al Señor, mi amado. Eso es entendible. Dice el libro de San Juan, el evangelio muy conocido, el evangelio de San Juan, capítulo 16, dice el versículo 27. El versículo 27 dice así. Perdón, vamos a leer, sí, el 27 y el 28. Dice, pues el Padre mismo os ama. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Yo salí de Dios. Oído. Dice el versículo 28. El versículo 28. Salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces dice el versículo 28. Salí del Padre. Salí del Padre. Esta palabra, salí del Padre, en el griego, de acuerdo al diccionario Strong, quiere decir proceder. Oído, quiere decir proceder. Salí del Padre. Esta palabra, salí del Padre, en el griego, en el diccionario Strong, significa proceder. Salir, el punto de donde procedo. Oído, el punto de donde procedo. Arribar, entrar, llegar. Oído, mi amado, lo que significa la palabra salir del Padre. Salir del Padre. En griego, de acuerdo al diccionario Strong, tú lo puedes buscar allí. Dice proceder. Proceder. Salió. El punto de donde procedo. El punto de donde procedo. Arribar, entrar, llegar. Eso significa salí del Padre. Salí. Eso significa, mi hermano y mi hermana, la palabra salí en el griego. Hay otros 4 versículos que nos hablan casi exactamente de lo mismo. Son Juan 8:42, que dice, yo de Dios he salido. Juan capítulo 8, versículo 42. Yo de Dios he salido. Juan 16:30 dice, creemos que has salido de Dios. Creemos que has salido de Dios. Juan 13:3, y que había salido de Dios. Juan 13:3. Juan 17:8, han conocido verdaderamente que salí de ti. Juan 17:8. Y Juan 17:3, a Jesucristo a quien has enviado. A Jesucristo a quien has enviado. El diccionario de la Real Academia Española, tú lo puedes buscar allí en el internet si no lo tienes. Esta palabra salir en el diccionario Real Academia Española significa pasar de dentro afuera. Oído, mi amado, lo que significa la palabra salir, salí del Padre. Salí del Padre, yo de Dios he salido. Creemos que has salido de Dios y que había salido de Dios. Han conocido verdaderamente que salí de ti. Dice el diccionario de la Real Academia Española, pasar de dentro afuera. Significa la palabra salir. Dice aparecer, manifestarse, descubrirse, nacer, brotar. Esta palabra brotar la encontramos nosotros en el libro de Isaías capítulo 45 versículo 8, en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 11 y en Jeremías capítulo 3
33, versículo 15. Jeremías 33, 15, que es la cita que te voy a leer. Ahorita te vuelvo a repetir las citas por si las quieres anotar. Jeremías 33, 15 dice así. Es una cita muy hermosa que habla del Señor Jesús, o está profetizando del Señor Jesús. Dice 33, 15. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Oído, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Este versículo, mi amado, se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde dice allí la palabra de Dios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este versículo es una profecía, es un renuevo. Eso significa la palabra salir en el diccionario de la Real Academia Española: salir, nacer, brotar. Jeremías 33:15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Esto está hablando de la venida de Cristo, porque es en Cristo donde nosotros tenemos la justicia de Dios para su gloria. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por la fe en el Señor Jesucristo. Eso lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 9, ser hallado en él, no teniendo la justicia mía, mi propia justicia que es por la ley de Moisés, no, esa no, sino la justicia de ese renuevo que iba a venir, de ese renuevo que iba a brotar y que iba a inundar de justicia a nosotros los creyentes. Nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios para su gloria, porque Dios envió a su Hijo que estaba en él. Yo de Dios he salido. Si tú te preguntas o te has preguntado alguna vez dónde estaba Cristo antes de la fundación del mundo, ¿dónde estaba Cristo cuando Dios creaba los cielos, de los cielos, de los cielos? ¿Dónde estaba Él? Pues Él estaba dentro de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, de los cielos, de los cielos, está correcto. Cuando decimos que Cristo es el creador del universo, como dice Evangelio de San Juan capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, está correcto. Porque cuando Dios hablaba, Dios creaba, y esa palabra que salía, ese hálito que salía, ese aliento que salía de la boca de Dios, es la palabra de Dios que vino a ser carne. Que entendiéndolo bien, esa palabra es Cristo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O como lo dice Varela, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que es la palabra, lo que sale de la boca de Dios, como dice Hebreos capítulo 11, que ahora lo vamos a ver. Con este mismo respecto, hermanos, de lo que estamos viendo, hay un párrafo aquí de la palabra de Dios en el libro de Sabiduría capítulo 7. Este libro, Sabiduría capítulo 7, solo se encuentra en la Biblia Jerusalén, que es la que yo tengo, o en cualquier Biblia católica. Este es un libro que solo se encuentra en la Biblia católica, el libro de Sabiduría y el libro de Eclesiástico, que vamos a ver allí dos versículos también. Aquí vamos a ver un pasaje. Dice Sabiduría, capítulo 7, versículo 22
al 26. Permíteme leerte Sabiduría capítulo 7, versículo 22 al 26. Dice así: pues hay en ella un espíritu inteligente santo. Esta Biblia tiene un se me olvida esta palabra, dice elogio, un título, ya me acordé, un título, elogio de la sabiduría. Acuérdate que la palabra de Dios dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría. Colosenses 2:2. Dice 1 Corintios 1:24 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Dice el versículo 22 de Sabiduría capítulo 7, hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, inconcercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles, porque a todo movimiento supera en movilidad la sabiduría, todo lo atraviesa y penetra en virtud de su pureza. Es un hálito del poder de Dios. Oído lo que es la sabiduría, un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Este pasaje que acabamos de leer nos refiere a Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice Hebreos capítulo 11, permíteme leértelo, Hebreos capítulo 11, versículo 3, para no equivocarnos. Vamos a ver, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice Hebreos 1:3. Si tú comparas esta palabra que acabamos de leer de Sabiduría, capítulo 7, del 22 al 26, con Hebreos 1:3, donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que vamos a rescatar aquí es el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios, mi amada y mi amada. Cristo es la gloria de Dios, mis amigas y mis amigos. Dice el versículo capítulo 7, versículo 25, es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Eso es nuestro glorioso Señor Jesucristo, mi amado. Eso fue lo que el Espíritu Santo depositó en el vientre de María. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo depositó en el vientre de María? Un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Por eso es que leímos los versículos anteriores que leímos, donde Él dice en Juan 8:42, Juan 16, 27, 28, Juan 16, 30, 13, 3, 17, 8, 17, 3, yo salí de Dios, yo salí del Padre. Me gusta mucho esto que dice aquí, es un hálito del poder de Dios, un hálito del poder de Dios es Cristo. Cristo estaba en el Padre, estaba en los lomos del Padre, y el Padre lo llevó al vientre de María y nació Jesús de Nazaret, al que nosotros predicamos y enseñamos como crucificado, sepultado y resucitado por la eternidad, como sumo sacerdote,
como intermediario, intercesor, mediador entre Dios y los hombres. Ese hálito, dice aquí el versículo 25, ese hálito del poder de Dios que se hizo hombre. El hálito del poder de Dios que se hizo hombre. ¿Ah? Dice el Salmo 33:6. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 33:6 con este respecto, mis amados. Mira lo que dice el Salmo 33:6. Dice así el Salmo 33:6, nada más déjeme llegar, ahora sí. Dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Oído, mi amado, lo que dice el Salmo 33:6, permíteme leértelo otra vez. Dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa es la palabra creadora, la que sale de la boca de Dios, la que hizo el universo, el cosmos, la que hizo la tierra, la que nos hizo a nosotros, la que sopló en nosotros aliento de vida y llegamos a ser nosotros seres humanos. Ese Dios que hizo todo con la palabra de su poder, esa palabra que salió de él, esa palabra que salió dentro de él, como dice el libro de Juan, habéis creído que yo salí de Dios. Fue esa palabra, ese hálito, ese aliento, el que se hizo carne, como lo vamos a ver ahorita. Se hizo carne, tomó forma humana. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne, mi amado, la palabra se hizo humana, dice el Salmo 33:6, por el aliento de su boca, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hay otro versículo más que se encuentra en el Salmo 104:30. Salmo 104:30. Vamos a ver qué nos dice allí el Salmo 104:30. Muy bien, muy bien. Dice así el Salmo 104:30. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu. La Biblia de las Américas dice, envías tu aliento. Envías tu aliento. Cualquier otra Biblia más antigua, mi amado, como hay muchas, te va a decir que envías tu aliento. El 30, envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es la palabra creadora, mi amado, es la palabra que sale de la boca, es el hálito que sale de la boca, el aliento que sale de la boca de Dios, es lo que crea todas las cosas que han sido creadas y que nosotros conocemos hoy. Y esa palabra, ese aliento, ese hálito que sale de la boca de Dios creadora, se hizo carne. Se hizo carne. Eso es lo que dice estos versículos. También hay otro versículo más en Ezequiel 37:6 que no vamos a leer, pero si gustan los puedes anotar. Ezequiel 37:6. Hay un versículo muy interesante en esta misma Biblia que se llama Jerusalén, que tengo yo, que tiene un libro que se llama Baruch. Se llama Baruch este libro. Este libro se llama Baruch. El capítulo 3 de Baruch, el versículo 38. Baruch capítulo 3, versículo 38. Este capítulo también tiene un título y viene hablando de la sabiduría. La sabiduría, ese es el título en el capítulo, en el versículo 9 comienza este título, la sabiduría. Viene hablando de la sabiduría y en el último versículo del capítulo 3 dice, después apareció ella en la tierra.
Está hablando de la sabiduría. Después apareció ella en la tierra y entre los hombres convivió. Hay otra traducción que dice, y entre los hombres tabernaculizó. Tabernaculizó entre los hombres, o sea, vivió entre los hombres. Dice el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 31, mis delicias son con los hijos de los hombres. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Después apareció ella. ¿Quién? La sabiduría. ¿A dónde apareció? En la tierra. Y entre los hombres convivió. ¿Y quién es la sabiduría que viene hablando y profetizando el Antiguo Testamento? Es Cristo, mi amado. Es Cristo. La palabra de Dios solamente nos habla de Cristo. Hay otro versículo acá en el libro de Eclesiástico. Este es otro libro también que lo encontramos en la Biblia católica, la Biblia Jerusalén. Dice el capítulo 24, el versículo 3. Eclesiástico capítulo 24 versículo 3. Yo salí de la boca del Altísimo. Este tiene también otro título en el 24:1. Dice discurso de la sabiduría. Discurso de la sabiduría. Yo salí de la boca del Altísimo. Yo salí de la boca del Altísimo. Vamos a irnos al libro de Juan capítulo 1 versículo 1. San Juan, como es conocido, capítulo 1 versículo 1, donde leemos un pasaje que lo conocemos casi hasta de memoria muchas personas. Dice San Juan capítulo 1, el versículo 1, dice así: en el principio existía la palabra. Oído, como lo dice aquí, no dice verbo, dice la palabra. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dice, ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Oído, mi amado, qué interesante como lo dice esta palabra, esta Biblia. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida. Esta es la palabra creadora, mi amado, la palabra que estaba en Dios, el hálito que sale de la boca de Dios, el aliento que sale de la boca de Dios, como Dios creó todas las cosas con el aliento de su boca, con el hálito de su boca, con el espíritu de su palabra. Dios creó todas las cosas. Ese espíritu en la Biblia, en este estudio que estamos viendo, Eclesiastés, sabiduría, Eclesiástico y otros libros más como Salmo y Job, lo representan como la sabiduría de Dios. La sabiduría es Cristo. Cristo es la sabiduría. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la gloria de Dios. En Él habita toda la plenitud de la divinidad, dice el apóstol Pablo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, etc. Esta palabra creadora que sale de la boca de Dios, este hálito que sale de la boca de Dios, que esta palabra que estaba con Dios, como lo dice aquí, existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice el versículo 14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Oído, mi amado, esa palabra que sale de la boca de Dios, ese hálito, ese aliento, creador de todas las cosas, esa fue la semilla que se puso en el vientre de María, y eso fue lo que salió de María, Jesús de Nazaret. Y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne, la palabra se hizo humana, la palabra creadora, el hálito, el aliento, se hizo humano y habitó, dice aquí Juan, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La Biblia Reina Valera dice, y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Muy bien, mi amado, dice, hay tanto, mi amado, que yo deseara
dar todo el consejo en este momento acerca de esta enseñanza. Pero quiera el Señor, mi amado, que lo que hemos visto hasta aquí sea de mucho provecho para tu vida espiritual. Y que lo sigas estudiando, Es muy interesante, mi amado, leerse los libros de sabiduría. El libro de sabiduría y el libro de eclesiástico nos van a enseñar mucho, nos van a dar luz acerca de Cristo. Hay tantas incoherencias ahorita, mi amado, acerca de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, acerca de que dónde estaba Dios, quién hizo a Dios. El primero que Dios creó fue a Cristo. Cristo nunca fue creado, Jesús nunca fue creado en el cielo, mi amado. Él era la palabra de Dios, el hálito de Dios, el aliento de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que por Él fueron creados los cielos y la tierra, está perfecto, porque Él es la palabra creadora de Dios. Él es la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible cuando nació en esta tierra como hombre. Como hombre es el representante de Dios, Dios mismo en Él, para su gloria. Y cuando resucita de los muertos y asciende al cielo, es mediador entre Dios y los hombres para la gloria de Dios, y es nuestro Salvador por toda la eternidad. Hay que quedar aquí, mi amiga y mi amigo, porque el tiempo ya se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. Estamos también en YouTube con este mismo tema. En YouTube también estamos, y allí la palabra está corriendo para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro. De las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Declaro, mi amada y mi amado, que tú eres bendecido, que tú estás lleno de sabiduría para entender y para comprender la gloriosa y maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te declaro bendecido y buenas noches. Gloria al Señor.